Abra sus Biblias en el libro de Romanos, por favor. El libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16 y 17. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Yo le espero hasta que encuentre el pasaje y luego entonces lo vamos a estar leyendo. Déjenme acomodarme aquí. Muy bien. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Ok. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos santifica. Ayúdanos, Señor, a poder leerla cada día. No se reemplaza con nada. Tu palabra es la verdad. Es el único libro que ha escrito Dios, que has escrito tú, Señor, y te damos gracias por ella. Perdónanos por no leerla constantemente. Perdónanos por no meditar en ella y darnos la oportunidad de enamorarnos de tu palabra y tener hambre cada día de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. ¿Cómo estamos, pueblo de Dios? Hemos exaltado el nombre del Señor, ¿verdad? Qué maravilloso tiempo hemos pasado en la presencia de nuestro Dios, declarando que Cristo es nuestro Rey. ¿Cuántos pueden decir que Cristo es mi Rey? ¿Cuántos dicen Cristo es mi Rey? Ahora dígalo usted. 2, 3. ¿De veras? Amén, me alegra, el mío también. Él es mi Rey, Él es todo para mí. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie. Ya terminamos Proverbios. Yo me gocé mucho con Proverbios, aprendí bastante con Proverbios. ¿Cuántos se gozaron con el libro de Proverbios? Amén. Hoy vamos a tocar una nueva serie. Vamos a empezar a hablar acerca de algo que creo que toda la iglesia debiera estar empapada, debiera estar entendida, debiera conocer bien. Al igual que usted, yo también tengo que investigar, tenemos que indagar acerca de nuestro pasado como cristianos, de dónde venimos, por qué nos llamamos cristianos, por qué nos llamamos protestantes. Si yo le preguntara a usted por qué nos llaman a los evangélicos protestantes, ¿usted qué pondría a responder? Pastor, es que protestamos muy fuerte, ¿verdad? ¿De dónde viene esa palabra protestante? Bueno, hoy empezamos esta nueva serie sobre, o mejor dicho, así se llama, las solas. Las solas. Quizás algunos dirán, pero ¿de qué? Como alguien me dijo, pastor, no tengo idea de lo que usted va a compartir. Las solas, ¿qué son las solas? ¿Será que alguien está sola y necesita compañía? No va por ahí, no va por ahí. Lo que sí va por aquí es que estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, ¿verdad? 500 años, en 1517, un monje llamado Martín Lutero, ahora se está acordando, ¿verdad? Asumimos que él clavó esas tesis, esos postulados acerca de su rechazo de las posturas católicas de la Iglesia Católica Romana, la única iglesia que existía. Por cierto, me llamó mucho la atención que Lutero, como los otros reformadores, nunca quisieron, su intención no era crear una nueva iglesia, una nueva religión. Eso jamás fue su intención. Ellos lo que querían era reformar la iglesia. Diga reformar. Reformarla. Pero sin querer queriendo, como el Chavo lo dice, terminó surgiendo un nuevo movimiento protestante, ¿verdad? Evangélico. Y hoy tenemos miles, millones de personas alrededor del mundo que profesan esta fe.
Pero estos reformadores, empezando con Martín Lutero, indudablemente que a partir de estas 95 tesis se estructura lo que son las 5 solas que son, diríamos, las 5 doctrinas básicas que resume las enseñanzas de los reformadores. Y la palabra sola es una palabra en latín, es solo, sola, solo. ¿Ok? Ahora sí estamos entendiendo. Y fueron 5 postulados que han servido de pilares fundamentales para que el cristianismo pues emerja, para que ese movimiento protestante reformador siga hacia adelante. Alguien ha dicho que la iglesia sigue siendo reformada, no ha terminado, no ha acabado la reforma. ¿Cuáles son esas 5 solas? La sola fide, que es solo fe, recuérdelo, sola fide o solo fe. También estamos hablando de sola gratia, que es solo gracia. Luego estamos hablando de solus Christus, que es solo Cristo, ¿verdad? Está fácil, no está muy difícil. Y después estamos hablando de soli Deo gloria, que significa solo la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Qué lindo, me encanta eso, porque la verdad que debemos tener claro que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Hoy vinimos para exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántos han exaltado y le han dado la gloria a Dios? Qué precioso es eso, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, nadie se puede acercar a su gloria. Lamentablemente el hombre es pretencioso, orgulloso y quiere tomar de esa gloria que solo le pertenece a Dios. Es más, en algunos países adoran y glorifican a la vaca, al becerro, a una planta, a un árbol. Y ya te puedes imaginar lo celoso que está nuestro Dios, porque no le están dando solamente a Él la gloria. Amén, solo la gloria a Él. Hoy vamos a enfocarnos en la primera sola, o el primer fundamento, la primera doctrina, sola fide, solo fe. Ese es el nombre en español, el título en español, solo la fe. ¿Por qué es importante solo la fe? Indudablemente fue esta enseñanza la que los reformadores mantuvieron, pregonaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, en el tiempo donde Dios levanta a Lutero y los otros reformadores, la iglesia católica, la única iglesia que había, la iglesia católica romana, estaba en una oscuridad y estaba enseñando cosas que no eran bíblicas. Y Lutero, iluminado por Dios, indudablemente descubre lo que es el valor de la fe. Y yo quisiera que ustedes me acompañen a ver la primera cita bíblica. Yo tengo mi Biblia ahí, yo tengo los pasajes resumidos aquí. Y yo quisiera que, esto me permite movilizarme, así que de repente usted hoy dice, ¿qué le pasó al pastor? Se bajó, ¿verdad? Él siempre está de arriba. Pues ahora estoy más cerca de ti, porque si te me quedas medio dormido, ya sabes. Voy a acercarme a ti. Cuando yo me acerque a ti, ya usted sabe lo que estoy tratando de decirle, ¿verdad? No, nadie se duerme aquí. No, nadie. Muy bien. La primera cita que quiero que me acompañen a leer es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Este pasaje fue uno de los pasajes claves para Lutero, para enseñar esta profunda lección, esta profunda doctrina sobre solo fe, la fe solamente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Usted lo tiene en su boletín, en esta versión, Nueva Biblia Latinoamericana de los Hispanos. Ahí lo tiene usted, es una Biblia que fue diseñada para los hispanos. Si usted nunca la ha visto, se la recomiendo. Es una traducción muy bonita. Pero dice así el pasaje: porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Ve? Preste atención, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué hemos sido salvados? Por gracia. ¿Por qué hemos sido salvados? Por gracia. La gracia de Dios hace posible que yo sea salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la gracia de Dios te permite haber llegado hasta aquí. La gracia de Dios te permite dar un paso hacia adelante. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que a veces nosotros somos muy poco de dar gracia. Más juzgamos, más criticamos y al final ni perdonamos. Qué diferente nuestro Dios. Dios es un Dios lleno de gracia para cada uno de sus hijos.
Ahora, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Yo no merezco nada. Usted no merece nada. ¿Sabes qué? La verdad, si oramos las Escrituras, por nuestros pecados merecemos ser juzgados y condenados. Dios, dice la Biblia, que está airado con el hombre por su pecado. ¿Y por qué por su pecado? Porque ha quebrantado sus leyes. Tú y yo quebrantamos la ley de Dios. Y no es que Dios dice, pues, no importa, ¿cuál es el problema? No lo tomemos muy a lo muy serio. Dios es un Dios justo, amén. Si hablamos de jueces, Él es el juez justo. Y Él tiene que castigar nuestro pecado, nuestra pena por nuestro pecado. Pero mira lo que dice el pasaje, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, gloria a Dios, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Por medio de qué ha sido salvado? La fe. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Mi confianza en Jesús. Mi confianza puesta en Jesucristo. Yo espero, escúcheme, yo espero que usted haya puesto su confianza solamente en Jesucristo para salvarse. Porque déjeme decirle algo, solamente Jesucristo puede salvarte. No hay nada más ni nadie que puede hacerlo, solo Jesucristo. Yo he puesto mi fe en Jesucristo. Ahora, yo no me jacto de eso, no, porque mira lo que dice la Biblia, dice, y esto no procede de ustedes, para que nadie, dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, don de Dios. O sea, aún esta fe salvífica es de Dios. Gracias, Señor. Luego que dice, no por obras, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Se está dando cuenta? Lutero dijo, la salvación es por gracia, por medio de la fe solamente. No es fe más obras, es solo por la fe. Ay, que pastor, y eso yo ya lo sé, yo no está descubriendo nada nuevo. Bueno, para el tiempo donde Lutero y los otros reformadores se levantaron, hicieron estos postulados, sí era muy importante. Pero déjeme decir algo más. Es relevante para nuestros tiempos actuales, porque tenemos que asegurarnos de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo solamente para salvarnos. Hay quienes piensan que se van a salvar, sí, porque creen en Jesús, pero también dicen, yo tengo que hacer obras. Yo tengo que venir a la iglesia los domingos. Yo tengo que hacer esto y lo otro, porque es importante que yo tenga que hacer estas obras para que agrade a Dios. Y si yo le agrado a Dios, entonces puede hacer que yo me vaya al cielo. La Biblia no enseña eso. ¿Qué enseña la Biblia? Dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si vamos a ir al cielo, hermanos, al único que le vamos a dar toda la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único que va a recibir toda la gloria y la honra. Él no te salvó porque tú vienes de un país determinado. Él no te salvó por haber nacido en este país. Él te salvó por su gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es que es don de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora mira el verso 10. Dice, porque somos, ¿está leyendo? Dice, porque somos hechura suya, creados en ¿quién? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Un pastor dice que podríamos decir recreados en Cristo Jesús, porque nosotros todos hemos nacido y hemos venido a este mundo por la misericordia de Dios. Pero el día que aceptamos a Cristo, el día que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, solamente en Él nacimos de nuevo a la familia de Dios. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Por eso el que cristiano es una nueva persona, tiene nuevos deseos, tiene nuevos impulsos, hace cosas diferentes de las que hacía antes. El mundo puede ver en ti y en mí que somos distintos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ha transformado nuestras vidas. Es imposible que una persona que recibe a Cristo pueda ser la misma de toda la vida. Cuando Cristo viene a tu vida, lo cambia todo. Tu manera de pensar, tu manera de desear, tu manera de hacer las cosas, todo lo que hacemos, le decimos: Señor, ¿esto a ti te va a glorificar o no? Si no te glorifica, no lo hago, aunque vengan a decirme que tengo que hacerlo, aunque me quieran arrastrar a eso que me quieran arrastrar para hacer. Si no dignifica, si no glorifica a Dios, no lo hago. ¿Sabe? Lo mejor que podemos hacer nosotros es pedir al Señor sabiduría. ¿Y sabes cómo tú obtienes sabiduría? Cada vez que tú quieras hacer algo, quieras pensar en algo, pregúntate: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué es lo que haría el Señor en mi lugar? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, que es agradable y es perfecta. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Somos una pieza hermosa. Jesucristo nos ha recreado, nos ha dado dones, talentos, virtudes. Tú eres especial a los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que, pastor, yo me siento que no sirvo. Eso te lo siembra el diablo en tu corazón y en tu mente. Porque para el Señor tú eres una obra única y maestra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que si tú no le sirves a Dios, escúchame, si tú no le sirves a Dios con lo que Él te ha dado, con tus dones, con tus talentos, y solamente vives para ti, cuando partas de este mundo te vas a llevar todo eso, y nadie pudo beneficiarse de lo que Dios te dio. Nadie pudo beneficiarse. La Biblia dice que no te da los dones para ti, sino te da lo que te da para bendición de aquellos que te rodean. ¿Estás poniendo tus dones y talentos al servicio del reino de Dios? Si no lo estás haciendo, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu vida. ¿Qué más dice? Dice: creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo fueron preparadas estas obras? ¿Cuándo? De antemano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? De antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Hermanos, yo estoy haciendo algo que el Señor había planeado antes que yo apareciera en este mundo. Y tú estás haciendo lo que estás haciendo porque Dios lo dispuso así. ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios en tu vida? Pregúntate, es una buena pregunta. Para Lutero, hermanos, sola fide o solo fe era sumamente importante. Es más, él dijo: la doctrina por la cual la iglesia se puede parar o se puede caer. Esta doctrina era fundamental, solo la fe. Lutero creció bajo un sistema de obras. Sí es verdad que la iglesia católica romana hablaba de la fe en Jesucristo. Sí hablaba, pero decía: no es solo la fe, sino que además se necesitan hacer ¿qué? Obras para poder salvarse, Hermanos, yo crecí en este sistema. Yo crecí bajo este sistema y probablemente tú también creciste en este sistema de obras, porque nacimos y crecimos en la religión tradicional. Me acuerdo cuando me preguntaban: ¿tú de qué religión eres? Y yo le decía: yo soy católico. ¿Y por qué? Por tradición. Y orgulloso todavía yo, ¿verdad? No entendía nada, no comprendía nada, pero lo que sí sabía es que tenía que decir: soy católico por tradición. Mis padres son católicos, mis abuelos son católicos, mis bisabuelos son católicos, mi tatarabuelo, no sé si eran católicos, pero uno por tradición era lo que era. ¿Se acuerdan, verdad? Pero no entendía, no sabía, estaba en total oscuridad. Pero sí entendía que tenía que hacer ¿qué? Obras
para poder agradar a Dios. No entendía lo que significaba sola fide, solo la fe en el Señor Jesucristo. Y como decía que tenían que dar limosnas, como decía que tenías que hacer esto y el otro, y estaba un chaval, un pequeño, no tenía pues los recursos, entonces yo pensaba que yo iba a ser difícil que me vaya al cielo. Mira, tan pequeño, con ese peso, con esa carga en mis hombros, y probablemente tú también te identificas con eso. Pero yo quisiera con ustedes conversar un poco acerca de estas tres verdades sobre nuestra salvación y nuestra justificación, que son importantes para entender lo que Lutero luego hizo. Así que yo quisiera que vaya a sus boletines y apunte la primera verdad sobre la justificación y la salvación de nuestras almas. La primera de ellas es el origen de nuestra salvación. ¿Cuál es el origen de su salvación? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde procede su salvación? ¿De usted? ¿De usted? ¿De mí? ¿Nace de mí? ¿Nace de usted? ¿Cuál es el origen de nuestra salvación? ¿Qué hemos hablado antes, hace poquito? Otra vez, mire Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Iglesia, quiero que esto quede claro en cada uno de sus mentes y en sus corazones. El origen de nuestra salvación es la gracia de Dios. La gracia de Dios, favor no merecido, inmerecido. Él nos da la salvación como un regalo. Ahora, ¿los regalos se cuidan o se desprecian? ¿Se cuidan o se desprecian? La Biblia hay un pasaje que dice, cuida tu salvación. Estás cuidando tu salvación porque es el mejor regalo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El origen de nuestra salvación, la gracia de Dios. Mira conmigo Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Preste atención a este pasaje. Búscalo en tu Biblia, por favor. Romanos 3, 10. ¿Está? Usted me dice, voy a ir por aquí a ver si me dice que ya lo encontró. Amén. ¿Ustedes? Amén. ¿Y ustedes? Amén, gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 3:10 en adelante? Dice, como está escrito, voy a leer desde esta parte, dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay en la tierra? ¿Cuántos justos hay en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Ni uno. ¿Está contado usted ahí? Entre los no justos. Dice, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo no sé si usted ha leído este pasaje bíblico, pero dice que no hay quien busque a Dios. Nuestra tendencia no es buscar a Dios, es ir en contra de Dios, es darle la espalda a Dios. No hay justo, no hay ni uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos. ¿Cuántos se desviaron? ¿Cuántos se desviaron? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Está fuerte. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y entonces, ¿cómo llegó a ser salvo? Por gracia de Dios. Ningún mérito, ninguna obra mía puede llevarme al cielo. Eso es lo que descubrió Lutero. Lutero estaba enfermo. Más adelante voy a contar brevemente la historia porque es larguísima la biografía de Lutero. Pero él estaba sumergido en una culpa, porque por más que trataba de librarse de esa culpa, siempre volvía al mismo punto. Soy injusto, soy pecador. No puedo satisfacer la justicia de Dios. Y no creo que voy a ir al cielo. Y en su desesperación, él clamó a Dios por ayuda. Listo, entonces el origen de nuestra salvación, dígale usted, ¿cuál es? La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Yo no merezco la salvación. Si Él me la da,
es un regalo para mí. Ese regalo hay que cuidarlo, hay que despreciarlo. Hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuido? ¿Lo cuido cómo? Ayúdeme. Podemos hacer un sermón distinto hoy. Ustedes me van a ayudar. ¿Cómo cuida usted su salvación? Dígamelo, por favor. Fuerte, tiene que hacerlo fuerte, que le escuchen todos los Estados Unidos. ¿Cómo? La obediencia, muy bueno, la obediencia. ¿Qué más por aquí? ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué más? ¿Cómo cuido la salvación? Con sabiduría. ¿Qué más? Por medio de las obras. Obediencia. Muy bien, todo eso es perfecto. Vamos al segundo punto entonces. La segunda verdad acerca de la justificación y salvación de nuestras almas es el fundamento de nuestra justificación. El fundamento de nuestra justificación. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Sobre qué descansa la justificación de mi alma y mi salvación? ¿Cuál es? ¿En dónde reposa? Si no reposa en mí y no reposa en mis obras, ni lo bueno supuestamente que yo pensé que porque todos pensamos que somos buenos. Si tú le dices a una persona, tú eres una buena persona, si tú le dices a una persona, tú eres una buena persona, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, yo soy bueno. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? No he matado, no he robado. ¿Qué más? Voy a la iglesia, doy limosna a los pobres, hago mis actos de penitencia, de vez en cuando me flagelo la espalda. Son mis acciones, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nadie es salvo por las obras. Y entonces, ¿sobre quién descansa la justificación de mi alma y mi salvación? Debe descansar en alguien, porque el Señor, dice la Biblia, que es un juez justo y Él demanda que el pecado sea castigado, ¿verdad? Tiene que haber una pena y esa pena debe ser ejecutada. ¿Quién es entonces? Cristo Jesús. El fundamento de nuestra justificación y salvación es Cristo y su obra, la obra de Cristo, la que Él hizo por nosotros. Mira conmigo Romanos capítulo 3, te voy a leer algunos versículos. Dice Romanos 3:24, dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes pecaron? Yo no escuché aquí. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Tú te das cuenta que hay personas que dicen, ¿y tú pecas? No, yo. Te estás confundiendo. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? Si alguien dice que no ha pecado, quiere hacerle a Dios mentiroso. Quiere hacerle a Dios mentiroso. Y el que es un mentiroso es el hombre, porque quebrantamos las leyes de Dios. Si no fuera por su gracia, créame, no iríamos al cielo y ni estaríamos aquí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Separados, excluidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Gratis. No hice nada, yo no pagué nada. Lo gratis es gratis. ¿Tú te imaginas que a alguien tú le digas, te voy a regalar este auto, hermano Ambriz? Venga, dice el hermano. Y el hermano me dice, qué lindo regalo, déjeme darle algo, pastor. Le voy a dar $10. Me costó $5,000. Dice, pastor, déjeme contribuir. Y yo le acepto. Ya eso no sería un regalo propiamente, ¿verdad? Porque él ya está participando de esa compra. Tiene que ser exclusivo, tiene que ser entregado totalmente. ¿Sabes qué significa esto, hermanos? Que tú y yo no hemos participado en la compra de nuestra salvación. Ahora, no es barata la salvación, por favor, quiero que lo entiendan, porque a veces da lástima y pena cómo abaratan la salvación y la riegan y dice, hazle un favor a Jesús, recíbelo, Él está suplicando, Él está tocando la puerta, por favor, no lo dejes plantado. No, hermanos, no es así.
El hombre está bajo la ira de Dios. Cuando entendemos el problema que tenemos de nuestros pecados y cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer, nada es nada para salvarnos, ¿sabe lo que hace el pecador? Corre desesperadamente a la gracia de Dios. A la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios puede salvarme. Puede salvarme. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en ¿quién? ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. No en los sacramentos, no en el bautizo, no en la cena del Señor, no en la membresía de la iglesia, porque alguien puede tener una membresía de una iglesia y pensar que la membresía de la iglesia le da la membresía al cielo. Y es un ticket para poder presentarse delante del Padre y decir, yo soy miembro de la primera iglesia bautista de Woodbridge, quiero entrar. Eso no salva a nadie, hermanos. Yo no estoy diciendo que no es importante serse miembro, indudablemente que sí, pero no, la membresía no te salva, el bautizo no te salva, los sacramentos no salvan. El único que nos salva es la vida, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Le decía que la salvación es gratuita, pero no es barata. Cristo tuvo que pagar por nuestra salvación. ¿Sabes qué pagó? Su sangre bendita. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La sangre del Señor Jesucristo. Y luego dice, para manifestar su justicia. Presta atención, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Cristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Dice, concluimos, atención, la conclusión, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Escuchó? Sin las obras de la ley. Hermanos, la gente, tenemos que enseñarle todo el consejo de Dios. La Biblia dice que hacemos mal en sesgar el consejo bíblico. Tiene que ser una enseñanza balanceada. Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me amó. Diga conmigo, Él me amó. Él me ama. Gloria a Dios, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente Dios, el atributo de Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Justo. Y Él, como es justo, su justicia debe ser satisfecha, dice la Biblia. La justificación no significa, hermanos, el ser justificado es un término que se usa en las cortes, ¿verdad? Se le declara a esa persona inocente, puede marcharse, está arreglado su problema, no tiene deuda con la ley. Nosotros no somos justos, justificados por nuestros esfuerzos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. En la muerte de Cristo, hermanos, fue satisfecha la ira de Dios. ¿Escuchó? El hombre frente a Dios está en falta. Dios está airado con el hombre. Tiene que recibir pena por su castigo, por sus pecados. Pero el Señor provee un sustituto. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que ser castigados. Hermanos, el ser justificados no significa una amnistía o un perdón y no vamos dejémoslo así nomás. La justificación, el justificar a una persona no es ni minimizar su pecado. Hermanos, en Cristo Él estaba aplicando su justicia que merecíamos recibir nosotros. ¿Sabes? Para que entiendas cuán horrible es el pecado para Dios, cuán horrible y terrible es el pecado para Dios. Mira la cruz. Mira el cuerpo de Cristo crucificado en la cruz. Mira su sangre derramada. Y vas a entender
cuán serio es el pecado para Dios. Donde Cristo tomó tu lugar y mi lugar y murió para salvarnos. Así que no es absolver a una persona de culpa, no es una amnistía, o sea, yo lo olvido. No es pasar por alto nuestros pecados, no es que nos convierte de malos a buenos, simplemente por así decirlos, sino que somos justos por la justicia de Jesucristo, libres de cualquier responsabilidad ante la ley quebrantada. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En resumen, somos justificados por su sangre bendita. Por su sangre bendita. Imagínate, esto lo dijo un alumno en una universidad, para entender la justificación. Imagínate que tú tienes que estar sentado en el banquillo del juicio de Dios. Y Dios te tiene que juzgar, atención, Dios te tiene que juzgar. Y al primero que llama a declarar, al primero que lo invita a declarar, a testificar, es la ley, la ley. Pasa la ley. Y dice: yo testifico contra este individuo que ha quebrantado la ley, ha mentido, ha robado, ha blasfemado el nombre de Dios, no ha hecho nada bueno, y lo que ha hecho está manchado, está dañado por su orgullo. Yo testifico contra esa persona. La ley testifica en contra de nosotros y nosotros bajamos la cabeza. Por ejemplo, yo bajo mi cabeza porque he quebrantado la ley. El juez Dios dice que pase el segundo. El segundo que pasa, hermanos, es la conciencia. La conciencia pasa y dice: este individuo ha quebrantado su conciencia. Su conciencia le decía lo que tenía que hacer, las cosas correctas, pero él superó su conciencia. Yo declaro en contra de este individuo. Ok, puede retirarse. Hay alguien más, que pasa el diablo, y pasa el diablo. Y el diablo dice: no, si este hacía lo que quería, y él hacía mi voluntad, y yo lo tentaba, y él cedía a las tentaciones, y yo puedo testificar que él ha hecho mi voluntad. A veces lo hacía. Y él se queda triste. Y delante de Dios le dice: Señor, ¿puedo llamar a alguien más? Dice: sí. ¿A quién? Quiero invitar a Jesucristo, que venga. Pasa Jesús y Jesús testifica. Si fuera mi caso, a los 11 años de edad, un niño que ya sabía y tenía conciencia del pecado, que ya hacía cosas incorrectas, decía cosas incorrectas y quebrantaba la ley de Dios, cuando se encontraba en sus delitos y pecados, sin esperanza, sin remedio, le pregunté a ese Jesús que me salvara y muriera por mis pecados, porque yo no podía hacerlo, y Él lo hizo por mí. Y en ese momento Él dice: yo pagué por la culpa que Él tenía. Yo viví una vida santa y yo fui a la cruz, tomé su lugar para poder salvarlo. Y Él puso mi confianza en mí. Dios entonces Dios me declara inocente, no porque merezca, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Hermanos, esa es una experiencia personal. Tú puedes decir la tuya. Cristo pagó por nuestras culpas. Y al final el Señor pone un letrero y firma: es justificado. Es justificado. Por último, la tercera última verdad. ¿Cuál es el medio de la salvación? ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Romanos capítulo 1 dice, versículo 16 en adelante, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que, ¿qué dice? Cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos,
la Iglesia Católica Romana, con la cual Lutero discutió, protestó, ¿sabes qué decía? Decía, sí, es importante la fe en Cristo, es el inicio, pero no puede ser solamente fe. No es solamente 100% fe. Puede ser un 75%, pero debe haber otro por ciento de nuestras obras para poder salvarnos. Y eso no es así. Lutero dijo, no es así. Solo la fe en Jesucristo nos puede salvar. Ahora, si quieres ser juzgado por tus obras, vas a tener que prepararte. Vas a tener que prepararte. Porque aún las cosas buenas que has hecho, la Biblia dice que están manchadas. Nuestros intentos están manchados por nuestro orgullo y por nuestro pecado. Y dicen más, son como trapos de inmundicia. Dios nos proveyó un camino mejor. ¿Cuál es? Solo fide, sola fide, solo la fe. Entonces dijeron en el tiempo de los reformadores, pues entonces tenemos licencia para pecar, porque no son importantes las obras. Puedo hacer lo que yo quiero, puedo vivir como yo quiero. Los reformadores dijeron, ¿y quién les ha dicho a ustedes que sola fide o solo fe no están acompañadas y se manifiesta la fe por nuestras obras? La verdadera fe, hermanos, siempre produce obras. El verdadero cristiano se le conoce por sus obras, por sus frutos, dijo Jesucristo. No es aquel, dice Jesús, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos salvos para obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Amén. Preocúpate si no estás haciendo obras, porque lo natural y lo obvio es que produce mi vida, mi fe, el poder de Dios, obras que hacen que Dios sea glorificado por las personas que están a mi alrededor. Solo fe, sola fide, pero la verdadera fe, la fe salvífica, la fe que salva, produce obras de justicia. Obras de justicia. La sola fe, hermanos, el ser salvo solo por la fe es una motivación para servir a aquel que nos salvó y nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable. Ahora escucha lo que te quiero decir. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 1 versículo 15 y 16, dice así, el versículo 16 especialmente dice, que no se avergüenza del evangelio. Mira lo que dice, vea conmigo su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga poder de Dios. Hermanos, tenemos un evangelio poderoso. No necesita nuestra ayuda, solamente debemos proclamarlo. Dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel, ¿qué más dice? Que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. En el versículo 15 de Romanos capítulo 1 dice, así que, hablando Pablo, así que en cuanto a mí pronto estoy de anunciaros el evangelio. Pablo estaba diciendo, estoy desesperado, no hallo el momento de llegar a Roma y anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque para mí, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Claro, si entendemos lo que significaba para Pablo decir no me avergüenzo del evangelio, nos va a traer sentido. ¿Por qué decía eso? Porque hoy por hoy, hermanos, decir yo no me avergüenzo del evangelio, a mí que me llamen cristiano y que me llamen el aleluya, no me importa. ¿Sí o no? No importa. Pero en el tiempo de Pablo, muchos que decían y pusieron solo su fe en Jesucristo eran expatriados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido por voluntad propia? En el tiempo de Pablo eran expulsados de sus tierras, eran perseguidos, eran muertos, sacrificados.
Decir no me avergüenzo del evangelio era poner tu vida en riesgo. Era declararte muerto, porque en cualquier momento te iban a cortar la cabeza. La tradición dice que Pablo, hermanos, murió decapitado. Pedro crucificado. Lo dio todo, lo entregó todo por causa del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Sabes? Para Pablo, no me avergüenzo del evangelio era una sentencia de muerte. Era decir, me identifico con Jesucristo. El evangelio para Pablo era su identidad, era su propósito de vida. Pablo ya no vivía para él, él se identificaba con Jesucristo. Definía quién era él ahora. El evangelio, hermanos, era todo para Pablo. Te pregunto, ¿el evangelio es todo para ti? Es que hay en tu corazón una angustia, una desesperación por compartir este evangelio, por anunciar este evangelio. Para Pablo el evangelio era el propósito de su vida. El propósito de su vida. Por eso es que Pablo estaba dispuesto a morir, porque ir a Roma era una muerte segura. ¿Sabes por qué? Porque Pablo quería anunciar este evangelio. ¿Tú sabes cuántas personas en este momento están tratando de ganar su salvación, pensando que también sus obras los pueden salvar? ¿Sabes que en el tiempo de Lutero se había corrompido tanta la iglesia católica romana, la única que existía, para incluso vender indulgencias? Las indulgencias, las famosas indulgencias, se vendían ¿para qué? Para que una persona que todavía no había fallecido podía comprar esas indulgencias y podía ganar tiempo si es que no agradaba a Dios y se iba al purgatorio. Eso que él recibió, esa gracia que él compró, lo podía sacar más rápido del purgatorio. Es más, sus familiares muertos que supuestamente iban al purgatorio, si ellos compraban esa indulgencia, podían beneficiarlos para que salgan del purgatorio. El lugar intermedio que enseñaba la iglesia antes de llegar al cielo. La Biblia dice que no hay purgatorio. Es necesario que el hombre muera solamente una vez y después de esto, dice la Biblia, el juicio. Hoy es el día de salvación. Pablo incluso no le importó ir a Roma. Escúchame, el evangelio era su identidad, lo era todo. Por el evangelio vivía, por el evangelio respiraba. Para Pablo el evangelio era toda su vida. Hermano, hermana, si somos seguidores de Jesucristo, tenemos un propósito en nuestras vidas: predicar ese evangelio. Que la gente sepa que puede ser salvo por la fe, solo por la fe en Cristo Jesús. Tú te imaginas, tú estás aquí sentado escuchándome, gozando del servicio porque sabes que tienes la salvación que Dios te ha regalado. Pero allá afuera hay gente que todavía sufre, se flagela como lo hacía Lutero cuando estaba en el monasterio. Se autoinfligía, se golpeaba porque él pensaba que de esa manera podía agradar a Dios. Y cuando llegó a Roma y vio toda esa corrupción, se decepcionó y dijo: no puede ser. Y regresó y abrió este pasaje de Romanos capítulo 1, cuando él dice y lee: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El que cree, dice, al justo primeramente, al judío primeramente y también al griego. Dice: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo entiendo, puedo ser salvo por la fe, solo por la fe en Jesucristo, en su vida, porque Él vivió una vida santa por nosotros, y en su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos un evangelio poderoso que cambia vidas. Cuando escuché este mensaje en mi corta edad, hermanos, caí rendido a los pies de Jesucristo. Y desde ese día le sirvo a mi Señor, porque el evangelio es nuestra identidad. El evangelio es lo que somos. No vivimos para trabajar solamente. No es nuestra carrera, nuestro objetivo final.
Tu trabajo, tu compañía, tu carrera, todo lo que hagamos es el medio por el cual vamos a extender el evangelio. Y las personas van a glorificar al Señor. ¿Cómo puedes aplicar este mensaje? Muy simple. No solo te quedes con la fe en el sentido que ahora sé y reafirmo mi fe en Jesucristo, sino involúcrate en servirle a aquel que te salvó. Hermanos, Pablo dijo: estoy en deuda. Di: estoy en deuda. Hermanos, nunca podremos pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jamás. Escúchame, hermano, tú eres una persona que está en deuda y yo estoy en deuda. Por eso tenemos que buscar áreas de servicios. ¿Sabes que los misioneros han sido claros y su identidad ha sido formada por el evangelio? Ellos viven por el evangelio. Ellos entregan su vida por el evangelio. Pero no solamente ellos, todos debiéramos vivir y ser moldeados, y nuestra identificación es el evangelio. ¿Eso qué significa? Que debemos estar dispuestos al sacrificio. Debemos estar dispuestos al sacrificio. ¿Por qué? Cristo se sacrificó por ti. Los apóstoles se sacrificaron. Hermanos, tenemos una historia de sacrificio. Tenemos a puertas nuestra celebración global. ¿Quién nos dijo a nosotros que hacer misiones iba a ser fácil? ¿Quién nos dijo a nosotros que hacer misiones iba a ser un piece of cake? ¿Quién nos dijo a nosotros que hacer misiones nos iba a acarrear la furia de los infiernos para que esa iglesia sea atacada, sea dividida, sea destruida? Porque el diablo no le gusta una iglesia que sale de las cuatro paredes y empieza a ganar a su mundo y empieza a ser definida por el evangelio. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. Hace poco recibimos un correo de Canadá, del pastor Canadá, hablándonos de una familia que está en riesgo por unos conflictos armados que se están dando en esa parte del mundo, en Irak, en Irán. Esta familia tiene niños pequeños que muy bien pudieran estar en sus países dándoles educación, dándoles a sus hijos todo lo que tú y yo le damos a nuestros hijos. Pero el evangelio lo han puesto primero. Y hacen lo que hacen porque quieren que el evangelio sea conocido entre las naciones. Sola fide, solo la fe. Pero como me dijo mi hermano Eduardo, la fe sin acciones, ¿verdad?, es solo ciencia ficción. Tenemos la fe, pero tenemos que demostrarla con nuestras obras. Y nuestras obras van a hacer que los demás glorifiquen al Señor. Lutero lo entendió. Lutero se plantó, puso sus 95 tesis en Alemania, en esa iglesia, en esa catedral. Indudablemente el Papa le pidió que se retractara, él no quiso, lo llevaron a corte, lo amenazaron de matarlo, un amigo lo liberó, fue a la clandestinidad, desde ahí empezó a traducir la Biblia en alemán, luego se casa y, hermanos, dedicó toda su vida, el resto de su vida, a ese evangelio. El evangelio cambia nuestras vidas. Ese evangelio, hermano, define el propósito de nuestra existencia. Hay millones que no conocen el evangelio. Si tan solo tú y yo pudiéramos ofrendar sacrificialmente nuestras ofrendas para la promesa de fe, pudiéramos involucrarnos. ¿Tú sabes por qué traemos misioneros a la iglesia en la celebración global? ¿Tú sabes por qué tú te vas a sentar con un misionero en tu casa? Ay, para verlo, pastor, y para que nos cuente sus historias. Y qué bonito, qué bella historia. Y wow, y anda, que Dios te bendiga. Qué bonito todo lo que me contas. No, hermanos, ese misionero va a estar sentado contigo para que tú le digas: ¿cómo te puedo ayudar? Porque es demasiado para ti. Y yo también he sido cambiado por ese evangelio. Y ese evangelio,
Con ese evangelio me identifico. Mi identidad ha sido transformada. Porque no solamente se trata de un puñado de personas que estén sacrificándose por el evangelio. Hermanos, el llamado de la salvación, como dice la Biblia, es para todos. Y el llamado a la consagración es para todos los hijos de Dios. Amén. Yo espero que en esta celebración muestres esas buenas obras. Hagas un compromiso de fe con tu ofrenda misionera. Te involucres en un proyecto. Pasemos de las palabras a la acción. Empieces a servir y des tu vida y le entregues al Señor. Porque ese evangelio debe ser predicado, hermana. Si tú estás aquí porque alguien te lo compartió. Porque tú vivías como yo en la oscuridad y en la ignorancia espiritual. Pero hoy sabemos que podemos ser salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El único que debe ser glorificado es nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este primer tema, esta primera doctrina, solo la fe. Solo por la fe, Señor. Solamente la fe en Jesucristo, en su vida, en su obra, en la cruz del Calvario. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe solo en Jesucristo, si está poniendo su fe en su dinero, está poniendo su fe en su propiedad, está poniendo su fe en su religión, está poniendo su fe en sus obras, Señor, que tu palabra lo ilumine y que tu Espíritu intervenga, Señor, y que ponga su fe en Jesucristo. Para eso, Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, por lo que Cristo fue a pagar en la cruz, y creer en ti, poner toda nuestra confianza solo en ti, para aquel día cuando estemos delante de tu presencia y tú nos preguntes por qué te debo dejar entrar al cielo, señalemos a Jesús y digamos: Él pagó por mis culpas y recibí su justicia a mi cuenta. Si Dios te está llamando, hoy es día de salvación para tu alma. Pon tu fe en Jesucristo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, ahí donde estás, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te pido, Señor, que me recibas. Pongo mi fe solo en ti. Dice: pongo mi fe solo en ti. Creo en ti. Creo en tu vida santa que viviste en este mundo. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para tomar mis pecados, para tomar la culpa y el castigo que yo merecía. Y creo que resucitaste y hoy vives. Quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor.